En el tema de los problemas que viven las semillas estelares, hoy vamos a ver la locura. Empecemos por entender las características que tiene la locura para poder distinguirla cuando aparezca o en nuestra vida o en la vida de las personas que nos rodean. La locura es no saber manejar las sombras de la mente y no saber distinguir los límites que separan la realidad física de la realidad espiritual. Por lo general, el loco no se da cuenta ni reconoce que se está enloqueciendo o que ya está loco. Por eso una persona que tenga conciencia de eso y que diga me estoy enloqueciendo, eso no es locura. Eso podrá ser crisis nerviosa o cualquier otro síntoma, pero locura, la persona misma ni siquiera se da cuenta que se está enloqueciendo, porque empieza a hablar un lenguaje que solamente le entiende ella sola, porque nadie más se lo entiende. Entonces de esa manera se va quedando sola. La locura se relaciona mucho con la soledad, con perderse en las profundidades del inconsciente profundo y desconectarse del polo a tierra, y en esa medida irse separando de las actividades de las personas a tal punto de cortar todos los hilos que me conectan con la realidad física. Y ahí, en medio de esa vulnerabilidad, llegan las sombras de la mente, llegan mis propios demonios, me hacen perder en ese interior. Y ahí es cuando las personas empiezan a presentar síntomas de locura. Dentro de las personas que se pierden en ese viaje por el inconsciente profundo, hay dos extremos dentro de esas características. Están las personas que se pierden pero son pacíficas y disfrutan el viaje, son positivas, y eso hace que les sea más llevadero, pese a que estén medio perdidos en el inconsciente profundo, que les sea más llevadero esa situación. Pero en el otro polo de los perdidos están los que reaccionan de una manera violenta o con emociones negativas que puedan generar agresiones hacia el otro o hacia sí mismos. Estas personas, estos perdidos, sí son los peligrosos y sí son los que se llevan pan mental. A ningún loco tiene que ser pues que tenga una disfuncionalidad muy grande, pero a los locos que son pacíficos o bonitos o eso, pues no se los llevan pan mental. Esos locos antes terminan de alguna manera conectándose con el mundo, con la vida cotidiana a través de algún arte o algo que sobresalgan. Por eso es que es muy delgado el hilo que separa o la línea que separa la locura de la genialidad. De hecho, se podría decir que el loco y el sabio, el iluminado, son un paralelo perfecto con una sutil diferencia. Los dos son como barcos que están navegando en las aguas del océano profundo, pero el iluminado sabe navegar y sabe pescar en el inconsciente profundo y sabe ir al continente con todo ese pescado para poder venderlo y regresar con plata nuevamente al océano profundo, que es lo que más disfruta. De esa manera hace que el inconsciente sea algo productivo, porque cuando las cosas dejan de ser funcionales, útiles, productivas, empiezan a ser negativas. Todo tiene ese potencial, todo es como una herramienta y todo depende de la polaridad del uso que uno le dé. Asimismo, el inconsciente profundo puede ser un problema o una bendición. Entonces, para el iluminado, para el maestro espiritual, para el chamán, navegan las aguas profundas y por eso el inconsciente es una herramienta para un hacer productivo. Pero en cambio, el loco es como alguien que le gusta el océano profundo, pero que cuando está allá le da por decir, uy, no, qué pereza el mundo, y coge y bota el timón y de un momento a otro empieza una tormenta en alta mar y ese barco corre peligro. Entonces ahí es donde a las personas
del continente, les toca ir por el barco, casi que llevarlo al continente y prohibirle a la persona que navegue las aguas. Entonces esta persona, que es como ese barco perdido por el inconsciente profundo, sí es la que se llama el loco. Lo mismo ocurre, el paralelo entre el chamán y el drogadicto, pero eso lo veremos en un reel, en un video futuro. En síntesis, la locura tiene que ver con no saber manejar el inconsciente profundo. Por eso la solución tiene que ver con aprender a manejar el inconsciente profundo. De esa manera, las personas que tienen esa fascinación con todo lo de la mente, pues no correrían riesgos para navegar en esas aguas. El problema es que en nuestra sociedad no existe un manual para todos aquellos que les gusta navegar el inconsciente profundo, y en esa medida se crean muchos caminos que ofrecen muchos riesgos y se vuelve peligrosa la cosa. Peligros como por ejemplo la drogadicción o la misma locura. Por eso es que si el camino es con las plantas sagradas, hay que utilizar un guía, un taita, un chamán. E igualmente ocurre si el camino es espiritual, ojalá poder tener un punto de referencia, porque en ese camino tan largo y con pruebas tan enigmáticas y difíciles, es muy fácil uno perderse en ese laberinto de la mente. Soy Juan David Silva, director de Cultura Neuroactiva. Aquí les dejo mi enlace en la descripción del video.